La comunicación terrestre entre Ayacucho, Huancavelica y Junín fue interrumpida a consecuencia del crecimiento del caudal del río Mantaro, que dejó varado a decenas de vehículos en ambas márgenes, quienes hace un día se encuentran en el lugar sin poder llegar a sus destinos. Esto es a consecuencia de las últimas lluvias que se están registrando en la zona y que han hecho que el caudal del río crezca considerablemente. Disculpe. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. ¿A dónde se dirige usted? Hacia Anco. Estamos acá ya más de una hora esperando para poder cruzar, pero como usted ve, la fuerza de la naturaleza es tan intensa que no podemos, pues. Tendremos que esperar nada más que crucen esos volquetes y con eso poder cruzar. ¿Ningún carro ha podido cruzar? No, ningún carro. Pero a través de sus medios quisiera hacer el llamado a las autoridades, porque esta obra ya debió concluir, ya tiene más de 2 años ya, y como usted ve perjudica a mucha gente, y quienes dependemos de un trabajo necesitamos que esta vía se agilice. Por favor, yo agradecería a ustedes que también hagan eco nuestras voces y que las autoridades pues aceleren este trabajo. Ese sería mi pedido. Muchas gracias. Por favor. Zaira Zulca. Desde hace más de un año, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha desmontado el puente antiguo que era de una sola vía, y desde esa fecha no hubo transporte mediante este puente. Según los pobladores de la zona, esta debería haberse culminado hace unos 5 meses, pero debido a la pandemia se retrasó. El nuevo puente es de doble vía y actualmente se encuentran trabajando para su instalación. ¿A dónde se dirige, señor? A Churcampa, hermano, a Churcampa. Y estamos acá varados por la irresponsabilidad de la empresa y de las autoridades. ¿Cómo a última hora se van a poner a trabajar? ¿No sabe que están perjudicando a gente que labora en lugares cercanos? ¿Cuánto tiempo está esto? 3 horas, hermano. Nosotros estamos acá parados 3 horas ya. ¿Y el puente hace cuánto tiempo no está? Más de año y medio creo está inoperativo. Y el crecimiento del río ha sido indudable, ¿no? Por las lluvias. Claro, y va a seguir creciendo. Miren, ¿cómo van a poner una máquina pequeña a trabajar teniendo una máquina grande? No sé qué es lo que están pensando hacer. Ese puente en cualquier momento se lo va a llevar. Tiene que darle solución, hermano. Ellos que se preocupen también la gente que trabajamos en lugares cercanos, ¿no? A lo que es Mayo. Arriesgando sus vidas, pasajeros cruzaron el río en volquetes con ayuda de un cargador frontal que blindó a estas unidades para que los pasajeros puedan cruzar. El puente de Mayo está en el río Mantaro y está entre las regiones Ayacucho, Huancavelica, y es el paso obligado para llegar a Huancayo y Junín. ¿A dónde se dirige? Buenos días. Buenos días. Me voy a Paucarbamba. Paucarbamba, ¿por dónde está eso? Eso está de Churcampa, 1h30, 2 horas todavía. ¿Usted trabaja por allá? Sí, por allá trabajo. Bueno, ¿y desde qué hora o desde cuándo está acá? Desde las 6 de la mañana. ¿Ha crecido el caudal del río? Sí, por eso es que no nos hemos podido movilizar. ¿Con qué se transporta por allá? ¿Con qué? ¿Con auto? ¿Con combi? Con combis. Combi. Ajá. El carro no puede pasar, ni para allá ni de allá. No hay forma de pasar por la crecida del río.
esperamos de que puedan solucionarlo lo más pronto, porque yo ahora tengo que entrar a mi trabajo al mediodía nomás, ¿no? Entonces es el problema, la dificultad quizás de llegar hasta el lugar. El puente está en construcción, ¿no? Sí, aún están tratando de que puedan solucionar esto de acá. Ni modo, no hay forma de pasar. Esperemos de que puedan solucionarlo lo más pronto. ¿Cuánto tiempo está en construcción el puente? Bueno, yo lo he visto ya desde hace tiempo, están tratando de que pueda mejorar el pase por allá, pero hasta ahora no han podido solucionarlo, ¿no? Muchas gracias. ¿Su nombre, por favor? Mi nombre es Joana. ¿Joana? Joana Guamaní. Guamaní. Al lugar, horas más tarde llegaron vehículos, camionetas tipo combi que prestaban servicios de transportes a los que podían cruzar las caudalosas aguas del río Mantaro, que en esta época es muy cargada de canto a canto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? ¿A dónde se dirige? Huanta. Huanta. ¿Y no hay forma de poder transitar, cruzar el río? Imposible, como ven ahí está lleno el río. Ha crecido el caudal, ¿no? Sí, ha crecido el caudal. ¿Desde qué hora es eso? Desde anoche, dice, desde las 10 de la noche, según me han informado. Ya los carros no pueden pasar, ¿no? No podemos pasar ya. ¿Tu nombre, por favor? Abel Abel Palomino. Palomino. Gracias. Ya.